Con el señor doctor Roberto Isurieta, analista internacional. Lo saludamos y le preguntamos, ¿estás aquí o estás allá? ¿Cómo va, Roberto? ¿Qué tal? Muy buenos días, Clever. Un gusto estar en tu programa. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Ya veo que estás allá. Ya ahorita vi que estás allá. Roberto, mi compañera Joana Ramos comenzará este diálogo contigo. Gracias, economista. 7 de la mañana con 11 minutos. Doctor Isurieta, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cerró su participación en la Cumbre de las Américas, logrando la adhesión de Ecuador a la Alianza para el Desarrollo. Pero se había ofrecido también otros puntos, conversar con México para acordar o por lo menos estrechar el camino, acortar el camino para el acuerdo comercial con ese país. Se había incluso hablado de proponerle a Estados Unidos una especie de plan Colombia versión Ecuador. ¿Se logró todo lo que se quería por parte del presidente Guillermo Lasso en esta Cumbre de las Américas? Muy buenos días, Joana. Un gusto estar en tu programa. Yo pienso que fue un viaje sumamente exitoso, una agenda sumamente completa, muy bien organizada por Relaciones Exteriores, sobre todo. Efectivamente, primero yo quisiera clarificar, nada importante va a cambiar en una visita o de la noche a la mañana. Este tipo de encuentros son fundamentales para, como dice la misma palabra, encontrarte con líderes de los países de la región en donde puedas hablar de los temas que tienes interés y avanzar en la agenda que tienen en común. Eso se logró bastante. Pienso que sobre todo con la relación con el presidente de los Estados Unidos, el que se conozcan, el que puedan conversar. Las diferencias que ha tenido el presidente de los Estados Unidos con el presidente del Ecuador son muy importantes, y las otras reuniones que ha tenido. O sea, es una agenda bastante completa. Concuerdo con usted que nada importante pasa de la noche a la mañana, pero mucho se ha cuestionado también la cantidad de viajes que ha hecho el presidente de la República y los resultados o los pocos resultados concretos que se han traído. Por ejemplo, en uno de los últimos viajes a Israel se había hablado de fortalecer la relación y la seguridad, pero puntualmente cuando se le pregunta al gobierno en materia de seguridad qué se consiguió, no hay respuestas. Yo no estuve en el viaje, más allá de lo que, como todos leemos, pero de la información que yo he leído, sobre todo se buscó mucho apoyo en el tema de inteligencia, que está siendo en este momento procesado por la Secretaría de Seguridad, y en temas comerciales. Es importante para estrechar los lazos, para buscar oportunidades comerciales, que básicamente las oportunidades comerciales tampoco deciden, ok, muy bien, me reúno con el presidente, vino el presidente y mañana invierto 1 o 2 millones de dólares y creo 200 puestos de trabajo. Entonces, todos estos son procesos. Entonces, la presencia del presidente en la arena internacional es muy importante, sobre todo porque estamos en el Ecuador en una nueva etapa, en donde las relaciones exteriores no están siendo orientadas de acuerdo a posiciones ideológicas, sino a ciertos principios fundamentales de la política del gobierno. En este caso, sobre todo, el incentivar las relaciones comerciales, la búsqueda de inversiones y, sobre todo con las últimas amenazas, el buscar cooperación internacional, porque todos los problemas de seguridad que estamos viendo en el Ecuador rebasan en muchos aspectos lo que podemos hacer solo, y se requiere mucha más cooperación internacional. Y justamente en ese punto, el presidente de la República, en el marco de la Cumbre de las Américas, en una entrevista dijo que iban a llegar con esa propuesta para el presidente Biden, ¿no? Un plan Colombia versión Ecuador, por palabras más, palabras menos. Él dijo, es justo compartir los gastos de la lucha contra el narcotráfico, no solamente que Ecuador luche contra eso, tenga los muertos
y se evite el paso o la llegada de la droga hacia Estados Unidos y hasta Europa. ¿Es viable una propuesta de ese calibre, que Estados Unidos aporte con el dinero, con la inteligencia, con la estrategia para acabar con el narcotráfico en el país? El presidente de la República del Ecuador ha sido claro en su conversación que se necesita ese apoyo. Dada esa conversación, los equipos de ambos países tienen que comenzar a trabajar en desarrollar todas las propuestas que sean viables y efectivas. Algunas pueden ser más urgentes, como es el apoyo técnico en ciertas cosas puntuales, sobre todo, digamos, en el área de seguridad, pero lo que queda claro es el interés de parte del Ecuador de que esa propuesta, ese pedido de apoyo en la seguridad sea mucho más integral. 7 de la mañana, 16 minutos, dialogando con el doctor Roberto Izurieta, analista de política internacional. Roberto, en la modesta experiencia que tengo, estos cónclaves internacionales obedecen más a fortalecer las relaciones entre los mandatarios, a conocerse y decir, bueno, en cualquier momento te llamo, en cualquier momento puedes llamarme, pero el trabajo, la letra colorada, como se dice, o las líneas grises, la hace la Cancillería y el resto de colaboradores en cada nación. Eso lo tenemos claro. Roberto, ¿se justifica un acuerdo comercial con México sin camarón, sin banano, sin atún, por ejemplo? Yo no soy experto en el tema, la negociación específica que se encuentra en este momento en México. Han avanzado sustancialmente. Efectivamente, como tú dices, el tema de camarón es uno de los temas esenciales. La pregunta que yo hago es, si es que no se consigue una preferencia en el tema de camarón, ¿eso significa que las exportaciones de camarón en este momento con las actuales reglas serían disminuidas o se mantendrían? Y lo que se perdería es una oportunidad para avanzar. Entonces, eso lo dejo yo, sobre todo, a los técnicos que están negociando los acuerdos comerciales, pero yo pienso que con México se ha avanzado muchísimo. Es muy importante seguir avanzando en toda negociación. No siempre vamos a conseguir todo lo que queremos, pero de nuevo vuelvo a mi argumento central. Lo fundamental es que de no existir nada, al menos no se altere la actual situación. Pero si es que conseguimos mejorar la situación en una serie de productos, eso sería un avance. Pero eso dejémoslo para los técnicos que están en este momento negociando este acuerdo comercial. Correcto, Roberto. Tú dijiste las buenas relaciones que tiene hoy el presidente Lasso con el presidente Biden. La señora Pelosi, como tú sabes, ella es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. Esa es una primera puerta, una primera instancia para lograr pues que en algún momento se le dé luz verde a un acuerdo comercial con Ecuador. ¿Qué sabes tú? ¿Qué conoces? Porque Ivonne Baki es una extraordinaria lobista, como se dice, muy relacionada, pero se hace imprescindible para el Ecuador y particularmente para las exportaciones o sus exportaciones, firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Qué perspectivas ves tú? De la manera como veo las relaciones internacionales, el primer paso es que existan señales de parte de los líderes, de los jefes de Estado, caminar en cierta dirección. Esa dirección es llegar a un acuerdo mucho más integral en los temas comerciales y en los temas de seguridad. Posterior a eso, los equipos de cada uno de los gobiernos, en este caso de los Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado como las secretarías, las otras secretarías involucradas, que pueden ser secretarías que están relacionadas con los temas de seguridad,
y la lucha contra el narcotráfico, comiencen a trabajar con los equipos locales en una serie de planes y propuestas que tienen que comenzar a avanzar en toda esa estructura de Estado para lograr, en este caso, una firma. Eso no exime que ciertas cosas que en este momento, en el caso de los Estados Unidos, ya están presupuestadas, puedan ser reasignadas, reorientadas de una manera más rápida para apoyar esta lucha que está llevando el Ecuador. Entonces, eso es importante y eso es el proceso. Como tú bien dices, la embajadora Baki, sobre todo en esta cumbre, ha demostrado una enorme capacidad para mantener y profundizar esas relaciones entre Ecuador y Perú, y lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Correcto. Ahora, Roberto, la próxima semana, el próximo domingo, son las elecciones en Colombia. Y yo diría, toda la región está ávida por este momento. Desde Washington, ¿cómo se ve este proceso? Yo he tenido el privilegio de ser uno de los observadores electorales en esta que yo llamo las 3 vueltas electorales en Colombia. Escribí un artículo que salió, si mal no recuerdo, ayer en CNN, que se llama Las 3 vueltas electorales de Colombia. ¿Por qué digo 3? Porque en realidad tienen internas, después tienen lo que se llama votar por coaliciones o no, que se da durante las elecciones legislativas, la primera vuelta y en este caso la segunda. Entonces, una elección sumamente interesante, pero para el Ecuador la relación con Colombia es fundamental. Es fundamental no solo por relaciones comerciales, sino por todos los temas de seguridad que hemos conversado y que le preocupan en el Ecuador. Entonces, ¿quién va a ser el próximo presidente de Colombia? Va a ser muy difícil, lo sabremos en una semana. El día de ayer fue el último día que se publicaron, que se permitió, de acuerdo a las regulaciones y a la ley colombiana, la publicación de las encuestas. Todas estas indican básicamente un virtual empate. Hay una que lo pone adelante a Petro, otros que le ponen adelante a Hernández. Entonces, en este momento, estimar qué pasará es muy delicado, porque recordemos que en el caso de Colombia, al ser un voto optativo, dependerá de quiénes vayan a votar, sobre todo en una elección que además cada candidato tiene sus fortalezas en ciertas regiones versus otros, ciertos grupos de edad versus otros. Entonces, en este momento va a ser muy difícil estimar. Probablemente la próxima semana, más o menos a esta hora o más tarde, ya sabremos por el conteo rápido, en una elección mucho más simple, porque son ya 2 candidatos clásicos en segunda vuelta, podremos saber cuál será el presidente electo de Colombia. En los Estados Unidos de Norteamérica, Roberto, se está practicando con mayor intensidad, diría yo, esta codicia, esta especulación con los precios, o realmente esos son los precios. Es sumamente triste. El Ecuador es una economía dolarizada. En ese sentido, los efectos de la inflación son menos graves que otros países que lo están viviendo en la región, y además en el caso de Ecuador es exportador de petróleo y tiene una gasolina subsidiada. Esto es, exceptuando la extra, los precios de la gasolina se han mantenido y es un subsidio y un peso fiscal muy grande para el Estado, pero el presidente ha dado su compromiso y ha mantenido su compromiso de que eso siga siendo así. La inflación a nivel mundial se ha dado sobre todo por 2 o 3 razones. La principal, veníamos con un problema de lo que se llamaba la ruptura de la cadena de suministros. Esto es, después de venir de la pandemia, había un problema en los suministros. Eso traía un poco de escasez y subida de precios en una serie de productos que fueron agravados con esta última ola de Omicron, que reforzó la política de tolerancia cero anti-COVID que siguió China, con lo cual este problema se agravó nuevamente. Después de eso tenemos que sumar la guerra, la invasión injustificada de Rusia a Ucrania,
que sube los precios de las energías, del petróleo y del gas. Entonces yo diría, sobre todo estos dos elementos han incrementado y afectado a nivel internacional la subida de los precios. Esperemos, sin lugar a dudas, el caso de China ya cada vez está mucho más abierto, pero toma siempre tiempo en regularizarse el suministro. Esto es, si es que comienza a abrirse la economía, no es que el día de mañana el barco está lleno de los contenedores de todos los productos que se necesita y ya está camino al puerto de Los Ángeles. O sea, lo que quiere decir eso toma también algunas semanas o algunos meses. Y en el caso de la invasión de Rusia a China, pues sería bueno que se termine inmediatamente, porque eso ayudaría a bajar los precios. Entonces son una serie de elementos que en momentos como estos tenemos que agradecer. En el caso del Ecuador, que somos un país exportador de petróleo, que por ser un país exportador de petróleo podemos mantener el subsidio a los precios de la gasolina y contener, al menos relativamente comparado con los otros países, la subida de los precios. Tú eres hombre de televisión, tengo un minuto, me dice aquí producción. Te hago esta consulta. Tú eres ecuatoriano, graduado acá de economista, y te recordarás en 1990, mes de mayo, cuando estaba el doctor Rodrigo Borja Ceballos, se dio el primer levantamiento indígena, y en el mes de junio, precisamente 12 de junio, se creó la CONAIE, y de ahí han venido algunos levantamientos, pero la situación económica que viene desde el resto del mundo, de los países desarrollados, muy venida menos, obviamente nos recae a nosotros con más fuerza. Sin embargo, pues hoy estamos viviendo un levantamiento, unas movilizaciones con 10 pedidos que, como dijiste hace poco, en las economías hay que cumplir ciclos, procesos para que se logren cosas u objetivos. Otra vez lo mismo estamos viviendo, Roberto. ¿Cuál es tu apreciación desde afuera? Como bien tú dices, desde los años 90, de manera recurrente se dan estas movilizaciones. En la última se negoció, se conversó o se llegó a un acuerdo del congelamiento del precio de las gasolinas, exceptuando la extra, que es una gasolina particular. Se ha mantenido ese subsidio, que era el pedido más importante de parte de la última movilización indígena. Eso es un esfuerzo muy grande y un compromiso muy importante de parte del gobierno, y se ha mantenido. De nuevo, países como Perú, países como Paraguay, otra serie de países importadores de petróleo no pueden asumir ese compromiso. Entonces, el principal pedido se ha mantenido. Efectivamente, todavía estamos saliendo de una crisis económica que viene arrastrándose, en el caso de Ecuador, por algunos años, y agravada sustancialmente por la pandemia. Entonces, momentos como estos, sí, sin lugar a dudas, la gente está golpeada, pero la solución para que las cosas mejoren no es la obstrucción, sino seguir empujando hacia adelante para trabajar. Las manifestaciones y la protesta, en la medida que sea no violenta, está garantizada por los derechos ciudadanos, y es una manera de expresarse. De eso, que existan o que se llegaran a dar expresiones violentas, eso es de otra naturaleza. Esperemos que no sea así. Roberto, como siempre, muy amable con Caché Noticias y Huancavilca. Te mando un fuerte abrazo y buena semana. Chao. Buenos días, Cleo. Gracias. Buenos días, Johan.